Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al conversatorio que nos reúne la tarde de hoy. Y con las buenas tardes, primero agradecer a la Casa Las Cuatro Juntas y el Herrero y a Fidel Martínez por hacer posible que hoy estemos en Zapatoca hablando de historia, hablando de cultura, hablando de patrimonio. Nos ocupa esta tarde a conversar respecto de un tema y de un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira. Damos las gracias igualmente a Fotogabasa, representada hoy por Giovanni Gabaza, por haber cedido los derechos de autor de varias de las imágenes que vamos a tener la oportunidad de ver en esta tarde, y porque además Giovanni nos acompaña esta tarde en este conversatorio, y para nosotros es un honor tenerlo y que nos cuente parte de esta historia de Bucaramanga desde la imagen y desde la fotografía. Muchas gracias también a los asistentes, a las personas que han sacado un espacio para venir a compartir con nosotros, a escucharnos y a conversar. Hoy vamos a hablar de una obra ganadora de la convocatoria pública de Estímulos 2024, Cree en tu talento. Fue otorgada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Esta obra fue ganadora en el área de comunicaciones, modalidad beca para la creación de crónica cultural escrita. Su autora me acompaña en la tarde de hoy. Ella es Ángela Corredor y la investigación estuvo a cargo de Hernán Darío Castillo, quien también nos acompañará en un momento aquí en esta mesa. Cuenta además la crónica con el apoyo de las unidades tecnológicas de Santander. De hecho, el prólogo y la corrección de estilo estuvieron a cargo del doctor Omar Linguerque Pérez, rector de las unidades tecnológicas de Santander. Para mí es muy importante estar aquí, me enorgullece bastante acompañar a una mujer, porque las mujeres marcamos hitos en diferentes estancias de la vida, en diferentes situaciones importantes del devenir de una sociedad, y la cultura no es ajena a ella. Por eso me parece muy interesante presentar hoy a Ángela. Ella es una profesional que ha aportado desde la comunicación y el periodismo a la visibilización de nuestro patrimonio histórico, de nuestra cultura, de Bucaramanga y Santander. Ella es Ángela Corredor Quintero, a quien esta tarde quiero felicitar por este premio, y quiero resaltar ese papel preponderante de las mujeres en el medio cultural. Al igual que en otras especialidades del devenir de una sociedad, nosotras marcamos la historia y nosotras acompañamos los diferentes proyectos que engrandecen la memoria. Esta tarde vamos a tener, como ya lo dije, la presencia de la persona que estuvo a cargo de la investigación histórica desde el archivo de esta crónica, de un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira. Él es Hernán Darío Castillo, nos va a acompañar ahora en un momento. Es un apasionado por la historia, por la cultura, por el patrimonio, y tiene ya varias obras en el mercado. Una de ellas que gusta mucho en Zapatoca, que es un alemán santanderiano, la historia o la crónica de Georg von Lengerke. Así que para nosotros pues lo vamos a tener esta tarde aquí, que nos cuente, que hable con nosotros respecto de cómo se llevó a cabo esta investigación. Así que bueno, Ángela, buenas tardes, bienvenida a este espacio, gracias por compartir con nosotros esta experiencia que tuviste, y gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Alexandra, esa excelente introducción que hiciste. Me encanta ver cómo resaltas de verdad la labor de la mujer y cómo la cultura mueve industrias, mueve personas, mueve sentimientos. Recordamos desde la memoria de nuestros próceres todo lo que han hecho y todo lo que tenemos el día de hoy. Entonces, pues nada, gracias
aquí al investigador cultural que nos acompañó el día de hoy, y durante este proceso también estuvo Giovanni Gabaza con todo su legado de la familia Gabaza y las fotos que acompañan mi crónica. También darle gracias, por supuesto, a Fidel por esta gestión cultural que hace y que siempre nos ha abierto las puertas. Zapatoca es de los lugares en los que hemos venido bastantes veces por su hospitalidad, por su, digamos, su producción cafetera, por su clima de seda. Entonces es un lugar al que uno quisiera volver muchas veces. Y por supuesto darle gracias aquí a las 4 Juntas y el Herrero por brindarnos este espacio que ya se convirtió en un espacio cultural. La última vez que estuvimos también hubo presentaciones de danza. Entonces ya es un referente hacia la cultura, no solo para Zapatoca, sino yo creo que hacia Santander. Ángela, tú tienes desde el año 2020 una destacada trayectoria en la creación de contenidos culturales, de contenidos audiovisuales, y tu trabajo, tu obra ha sido reconocido en distintas convocatorias. Y esas convocatorias han sido locales y han sido nacionales. Tú ya estás consolidada como una gestora cultural comprometida con la memoria, con la identidad, con la participación comunitaria. Háblanos de esos proyectos, porque para el público que hoy nos acompaña es muy importante saber que esta obra ganadora, que se llama Un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira, no es casualidad, sino que es el resultado de un trabajo disciplinado, de un trabajo continuo, por el rescate de la memoria, por el rescate del patrimonio y de la cultura, y que llevas años presentando proyectos, participando en el acompañamiento de procesos investigativos. Entonces cuéntanos un poco de esa historia. Claro, Alexandra, así es. Yo llevo ya 6 años en este recorrido cultural, en esta investigación patrimonial. Hay un proyecto que a mí me encanta resaltar y se llama Reporteritos, donde digamos, instruimos y formamos 80 niños del barrio norte de Bucaramanga, donde ellos aprendieron y sobre todo aprendieron a usar ese tiempo libre en el arte, en lo que es el cuento, la poesía, lo que es hacer productos audiovisuales, podcast ya de una manera más moderna. Pero a mí me encanta resaltar eso porque eso es lo que se debe hacer, es tanto para nosotros como para ellos, hacer producción, hacer todo lo que a nosotros nos gusta, y pues la verdad es que todo lo que se hace con amor pues sale bien, ¿no? Entonces, luego de esto viene un documental que nos ganamos, que se llama Los 400 años de Bucaramanga, cuando cumplió esta festividad, nosotros hicimos el documental. Y después de esto, bueno, mejor dicho, antes de esto, hicimos un video, un producto audiovisual que duró 3 minutos, también ganador del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Y ese video a mí me marcó muchísimo porque habla del centro de Bucaramanga, habla de la iglesia San Laureano, de la capilla Los Dolores, todos estos, digamos, puntos importantes de la ciudad que marcan una historia. Y ahí encuentro yo, en toda la mitad, pues el Parque García Rovira. Y ahí es donde digo yo, ¿quién es él? Y empiezo a investigar y empieza a sonar el nombre de García Rovira. Entonces ahí es donde inicia todo este proceso con todos estos productos audiovisuales. Como tú lo dijiste, está muy claro, no es casualidad que lleguemos a hacer una crónica periodística histórica, porque viene de todos estos pasos para llegar ahí. Sí, como ya lo dije, este proyecto Un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira, fue ganadora la obra de una beca de estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entregada en el año 2025, aunque la convocatoria se abrió en 2024, que daba un estímulo para una crónica de tema libre. Entonces tú pudiste haberte inclinado por una crónica juvenil, una crónica de ciudad, con unos temas de actualidad, una crónica deportiva, una crónica de mujeres, pero cuéntanos por qué escoger a Custodio García Rovira, ¿por qué? Bueno, aparte de que nosotros ya veníamos hablando de Bucaramanga, haciendo salvaguarda de este patrimonio, hay algo especial en él y que yo conecté muchísimo, y es que él siempre fue una persona disciplinada y amante por el estudio. Lo llamaban y lo apodaban el estudiante.
Entonces él a temprana edad pues ya tenía varios doctorados, había sido profesor, luego hizo una carrera militar muy fuerte que fue determinante para la independencia. Y ahí es donde yo digo, ese amor por la patria, esa disciplina, esa academia que llevaba es lo que a mí también me representa. A mí me encanta estudiar, ya tengo maestría, estoy haciendo doctorado, entonces fue conectar con alguien que no solo dejó un legado importante para Santander, sino que nosotros al trabajar con niños también, que es a los que les llevamos toda esta historia, a los colegios, decidimos y dijimos, esto es lo que hay que enseñarles a ellos. Amor por la patria, una disciplina, un amor por el arte, sea cual sea que tengan, pintura, escritura, dibujo. Y ahí es el mensaje, no solo lo que él dejó, sino lo que podemos llegar a inspirar a las personas, a los niños y a los adolescentes. Tú acabas de decir algo muy importante, y es que la historia nos debe servir primero para conocerla, no repetirla en aquellas situaciones en que no fue tan bonita o en que dejó consecuencias desagradables. Pero también es muy importante conocer la historia para inspirarnos, para ser modelado de la excelencia, para revisar de quién podemos tomar esos ejemplos y repetirlos. Para eso es que nos debe servir la historia, y por eso es tan importante el rescate histórico y la memoria, ¿no? Gracias, Ángela, por haber estado acá. Yo sé que estás aquí en el evento con otras funciones, y quise que primero vinieras tú porque finalmente eres la ganadora del proyecto, y quiero invitar ahora a Hernán Darío Castillo y a Giovanni Gabaza. Hernán Darío fue el investigador, el que estuvo a cargo de la investigación histórica, Giovanni quien se dio los derechos de autor de las fotografías que vamos a ver, de muchas de las fotografías, y ellos pueden ayudarnos a hablar de este tema desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva de memoria cultural. Así que los invito a que nos acompañen acá. Exactamente, estamos transmitiendo, entonces para que salga ahí en el video, yo un poco más acá. Ya les voy a dar un espacio para que saluden y se presenten. Giovanni Gabaza es dueño de un legado histórico. Él hace parte de la familia Gabaza, es bisnieto del primer fotógrafo, podemos decir que tuvo estudio fotográfico en Bucaramanga, don Quintilio Gabaza Vivelli, y a quien debemos el registro histórico de las primeras imágenes que hay de Bucaramanga. Pero lo más importante no es solamente que pertenezca a esta familia, sino que él ha decidido continuar con este legado, y eso es bastante interesante. Él está muy comprometido con el rescate histórico de Bucaramanga, con la memoria y la cultura. Y Hernán Darío es un investigador, es una persona que ya tiene una obra bastante extensa frente a temas culturales, a temas históricos y a temas de memoria, y que nos acompaña esta tarde como el investigador que hizo esta parte de esta crónica ganadora del premio y cuya autora es Ángela. Así que bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, en verdad muy contento de estar acá en Zapatoca nuevamente, y qué bonito que consolidemos este espacio de las cuatro puntas y el Herrero como un espacio de cultura, como lo decía anteriormente, y siempre seré feliz de acompañarlos con nuevas historias o no nuevas historias, recopilando las historias, recopilando nuestro patrimonio que tanto apreciamos y que a veces dejamos a un lado de nuestro querido Santander y de nuestra querida región. Les comento de antemano que venimos trabajando fuertemente con personas de acá de Zapatoca, comprometidas con la historia, en el tema de la historia de esta localidad, de Zapatoca como tal. Esperamos tener pronto resultados alegres, fabulosos, con respecto al rescate patrimonial de aquí de Zapatoca. Entonces ya estamos haciendo trabajos de archivo, ya estamos haciendo recopilación de información,
de tal forma de que de alguna manera podamos sacar una investigación seria, una investigación agradable, una investigación bonita de la historia de Zapatoca. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Nuevamente por acá en Zapatoca, 4 visitas hemos realizado este año. Para mí este pueblo representa mucho, ya que fue el lugar donde mi papá tomó sus últimas vacaciones. Antes de su partida estuvimos acá en Zapatoca, pasamos unos buenos momentos. El Mundo Gabaza, ¿no? Sí, mi papá del Mundo Gabaza. Eso fue hacia el 2021. Estuvimos acá. Y pues este pueblo nos marca en la historia de la familia. Y acá felices porque nuevamente las 4 juntas nos da la bienvenida y con la pasión de compartir la historia con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, y ya con esta introducción entonces entremos en materia. Miren, esta crónica, un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira, para mí, y pues haciendo claridad de que me encanta la lectura histórica, representa una remembranza de una parte de nuestra historia santanderiana que muchos desconocen y que pocos recordamos. Giovanni Custodio Cayetano, José Custodio Cayetano García Rovira, nació en Bucaramanga el 2 de marzo de 1780. Cuéntanos, por favor, cómo era la Bucaramanga de 1780. Bueno, nosotros contar con imágenes de ese entonces es muy difícil. Nosotros traemos aquí para la presentación una imagen de lo que era Bucaramanga cuando nace como parroquia. El título de parroquia en ese entonces era algo muy importante porque ya era como una identidad de la zona. Antes de que Bucaramanga fuera reconocida como parroquia, todo el que nacía en ese sector pertenecía a Girón. Entonces todos eran registrados en Girón. Bucaramanga era el resguardo indígena. Entonces ya para esta foto que estamos viendo, que es hacia el año de 1880, Sí. 1880, no alcanza a ser 90, porque en 90 ya estaba la fotografía de Quintilio. 1880 se logra tener esta imagen. Entonces vamos a asociar más o menos lo que era la Bucaramanga cuando nació José Custodio Cayetano. Era un resguardo indígena y realmente vemos los techos en paja, las paredes de bareque, de barro, las calles eran para animales. Lógicamente se demoró mucho en llegar el parque de automotoras en 1914, 1916. Y esta foto es considerada como la más antigua que hay de la ciudad. Vemos el tipo de calles, las personas, las casas. Y algo que evidenciamos es el clima tan diferente que tenía Bucaramanga, ¿no? Hoy en día sufrimos de calor, pero si ustedes ven las fotos de 2 siglos atrás, la gente era con su saco, con su chaqueta, con su ruana, porque el clima era totalmente diferente. No había, pues lógicamente no había la contaminación, la polución que tenemos hoy en día, no había los automóviles que nos contaminan, entonces era un clima de mucha naturaleza. Por lo tanto el clima de Bucaramanga era algo frío y era normal que la gente usara chaqueta. Vemos que las calles por el centro tenían su pendiente para recoger las aguas lluvias. Lógicamente no existía ni acueducto, ni alcantarillado, ni electrificador. Estamos hablando de nada de los servicios públicos que conocemos hoy en día. Y esto dicen los historiadores que debe ser una de las principales calles que tuvo la ciudad desde el comienzo. La que inicialmente se llamó como la calle Real, después se llamó la calle de los Bancos, ese día se llama el Paseo del Comercio, que es la calle Quinta. La calle Quinta, que por nomenclatura es la calle 35. Entonces siempre en esta calle fue donde se consideró la calle más importante de la Bucaramanga. Entonces esta era la Bucaramanga incipiente. No se han conseguido imágenes anteriores a esta, por eso muchos historiadores dicen que es la más antigua de la ciudad. Y este fue, digamos, lógicamente muchos años más atrás,
la Bucaramanga en que José Custodio Cayetano empezó a vivir en su ciudad natal. Un poquito diferente a la calle 35 que conocemos hoy en día. Pero bueno, Hernán, tú hiciste el trabajo investigativo del proyecto. Cuéntanos cuáles fueron los orígenes de Custodio García Rovira. Bueno, hablar de Custodio García Rovira es transportarnos en el tiempo al año de 1780. Estamos hablando de que Custodio García Rovira nace en una Bucaramanga nueva, en una Bucaramanga diferente, así como lo contaba acá don Giovanni Gabaza. Cambia de un estatus Bucaramanga, pasa de un estatus de pueblo de indios de Bucaramanga a parroquia de Bucaramanga. El nombre de la parroquia era Chiquinquirá y San Laureano de la Real de Minas de Bucaramanga. Ese es el nombre que toma Bucaramanga en 1778. 2 años después, en 1780, aquí tenemos una fotografía. ¿Esta fotografía cuál es? Esta es la de la plaza. Esta es la de la plaza. Esta fotografía es la de la casa donde nace Custodio García Rovira. Y esta es la casa García Rovira en Bucaramanga. Esta es la carrera 9ª con calle 35. Y efectivamente estaba sobre la calle Real, pero más abajo. Entonces, actualmente esta casa está caída, está deshabitada, hay un problema de patrimonio, pero ahí a una cuadra abajo del parque es donde nace García Rovira. ¿Y de dónde proviene la familia de García Rovira? La familia García Rovira proviene de los pueblos vecinos de Girón. Entonces, los vecinos de Girón van y se establecen en la parroquia de Bucaramanga en 1778, y ahí llega don Juan de Dios García y doña María Rosa Rovira Navas, y nace su primogénito José Custodio Cayetano García Rovira. Y así lo escribimos en la crónica de la siguiente manera: como era costumbre en la época, bautizar lo más pronto posible a los recién llegados a la familia. Un mes después de su nacimiento, el cura vicario de la parroquia, Martín Suárez de Figueroa, le brindó este santo sacramento en una ceremonia solemne. Fue llamado José Custodio Cayetano, y cada uno de sus nombres tenía un significado especial para sus padres. José por haber nacido en marzo, el mes de San José. Custodio por el ímpetu de su madre, al ángel custodio o ángel de la guardia, y Cayetano en conmemoración al santo del pan y el trabajo, de quien era devoto su papá. Como padrino fue elegido el alcalde de la ciudad, don Francisco Antonio Benítez. Entonces, de esta manera, aquí tenemos parte del fragmento del acta de nacimiento de José Custodio Cayetano García Rovira. Y de esta manera podemos establecer cómo era el nombre o por qué se le da el nombre a Custodio García Rovira. Entonces, podemos establecer que era una familia muy católica, y que en aquella época se conservaban los nombres, o se daban en su mayoría los nombres debido a los santos, o se conmemoraba por la religión católica muy marcada. Entonces, estos eran los inicios de Bucaramanga, de una Bucaramanga diferente, una Bucaramanga que era muy pequeña en extensión. Podemos decir que Bucaramanga en aquella época la marcaron la plaza central, que la acabamos de ver ahorita. La plaza central, que es actualmente el Parque García Rovira, y 22 cuadras a su alrededor, 22 o 32, 22 cuadras a su alrededor creo que eran, entre los cuales iban casi desde la calle Octava hasta la carrera 14, 15, y
desde la calle 45 hasta la Quebrada Seca aproximadamente. Por ese lado iba distribuida la ciudad. O sea que Bucaramanga ahí es donde empieza a nacer como poblado, y Custodio García Rovira nace en esa transición de un cambio de estatus de pueblo de indios de Bucaramanga a parroquia, que es un estatus diferente. Si vamos a poner la foto de la plaza. Bueno, esta foto es importante porque más adelante vamos a hablar de este sitio, y esta era la Bucaramanga de inicios. Es importante reconocer que en todos los pueblos de Colombia era muy importante la plaza principal, porque era el sitio donde se reunían los comerciantes, donde hacían las manifestaciones políticas, donde se hacían las paradas militares. Entonces era el sitio fundamental, y era en torno del cual estaban las autoridades religiosas y civiles. Siempre en la plaza está el templo principal y está las alcaldías. Entonces esta foto era la plaza que mi amigo Hernán en sus lecturas ha reconocido que la definía como la plaza de la Constitución. En otros textos los historiadores la llaman como la plaza principal de Bucaramanga. Mi gran amigo Hernán logró que identificar el nombre de la Constitución, pues lo relacionamos de cuando ya constituyó como ciudad, como parroquia. ¿Qué es importante de esta foto? Es ver que, bueno, en cuanto al tema fotográfico, no existían las panorámicas, y vemos el corte de la mitad, que son dos imágenes pegadas, pero hacia 1910 ya habían cámaras panorámicas, y vemos lo que decíamos, es el centro donde toda la ciudad se reunía. Solamente hay un edificio, por llamarlo así, original en este momento. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Sí ven desde ahí? Esto es más o menos desde el campanario de la iglesia San Laureano. Solamente se conserva un edificio histórico en esa imagen, que es la capilla Nuestra Señora de los Dolores. Está tapada por los árboles, pero la vemos ahí en la parte superior. De resto, el lugar donde la alcaldía es totalmente diferente, y todos los otros sitios han sido modificados. Entonces este sitio es muy importante para el nacimiento de Bucaramanga como parroquia, y lo vamos a ver por qué es importante en la historia de José Custodio Cayetano. Sí. Finalmente, lo que Hernán nos cuenta es cuáles son los orígenes de José Custodio Cayetano García Rovira. Él nos acaba de contar que sus padres eran de Girón. Nos acaba de decir además que se establecen en la nueva parroquia de Bucaramanga, y allí en 1780 nace José Custodio como el primogénito. En ese entonces no habían escuelas. En ese entonces la educación, como hoy la conocemos, pues no existía de esa manera. Pero aparece una persona que funda la primera escuela en Bucaramanga, y a esa primera escuela va José Custodio Cayetano García Rovira. Él va a esa escuela y se escribía en hojas de plata en ese momento. Cuando él estudia, se escribía en hojas de plata. Estoy hablando de cuando hace sus primeros años de estudio, ¿no? Lo que podríamos conocer como la primaria. Tal vez no estaba establecido 5 años, tal vez fuera 1 o 2 máximo. Pero había una persona que monta como una escuela, y ahí entra él. Sin embargo, hay alguien que influye mucho en la vida académica de José Custodio Cayetano García Rovira, y es otro hijo ilustre de Bucaramanga, u otro personaje muy importante para Bucaramanga, y es el padre Eloy Valenzuela. Quiero preguntarte, Giovanni, ¿cuál es la importancia que tiene Eloy Valenzuela en Bucaramanga? Bueno, su nombre completo, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, era su nombre completo. Lamentablemente, cierto daño que hacemos en la historia deja cortar los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes no conocían el nombre completo de García Rovira, José Custodio Cayetano García Rovira, y eso es algo bello en la historia, en el rescate, es marcar esos nombres. Él era Juan Eloy Valenzuela y Mantilla. Algo importante de él es que, aparte de sacerdote y que estudió su teología, él era botánico, y él fue el segundo en cabeza de la expedición botánica. Cuando se hizo la expedición botánica, ¿qué gobierno teníamos?
Los españoles. La corona española. ¿Y por qué ese afán de hacer la expedición botánica? Porque ellos no estaban aquí, vinieron a la conquista, vinieron al manejo de todas estas tierras, pero vieron que teníamos una riqueza y querían documentarla, una riqueza que en Europa no había. Y la expedición botánica fue algo que le dio un gran valor a esta tierra por todo ese estudio, todo lo que realizó. Y yo creo que después de haber hecho eso, no creo que haya habido un estudio de esa magnitud. O sea, es increíble todo lo que se rescató de nuestra región. Y la edad que tenía él, 27 años. Él era muy joven. El que estaba al mando de la expedición botánica era José Celestino Mutis, pero el presbítero Juan Eloy era el segundo al mando de esa expedición. Entonces, la principal importancia de él en nuestra historia fue el haber participado en esa expedición. Él también fue profesor de historia, de filosofía, o sea, era una persona muy estudiada. Algo característico que tenemos que analizar con respecto a donde nacieron los papás de José Custodio, donde nació José Custodio, es que cuando nacieron los papás no existía Bucaramanga, todo el mundo se registraba en Girón. Juan Eloy se registró en Girón, también él está registrado como nació en Girón, pero tenemos que ver qué tanto abarcaba Girón, ¿no? Porque Bucaramanga los registros fueron a partir de 1779. Sí. Entonces esa es la curiosidad que uno dice, bueno, sí, están registrados en Girón, pero cuando eso era cubría la zona de Bucaramanga. Algo importante en la historia de Juan Eloy, él fue el segundo párroco de San Laureano. Cuando abrió San Laureano tuvo su párroco, pero a los 4 o 5 años él fue trasladado acá. Y fue trasladado en una época muy importante de nuestro país. Él estuvo hacia 1810 en esta parroquia. Él llegó 3 o 4 años antes, pero él estuvo en el momento en que empezó la campaña libertadora. Él tuvo un problema. Él apoyaba mucho a los españoles. Los españoles lo buscaron para hacer la expedición botánica. Él le rendía cuentas a los españoles en sus estudios, y pues él era muy afín con los españoles, ¿no? Entonces cuando empezó esa campaña libertadora, el pueblo lo señalaba, porque él pues, hombre, pues yo trabajo con la corona, yo le rindo cuentas a la corona, y él fue muy cuestionado. Más sin embargo, en la historia nos muestra cómo él recibió al libertador, ¿no? Cuando la convención de Ocaña, el libertador se quedó, antes de ir a la casa que conocemos como Museo Casa Bolívar, se quedó en la casa cural al lado de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que era donde estaba Juan Eloy. Entonces es curioso porque él apoyaba a los españoles porque era quien les daba el trabajo y les habían encomendado todo eso, pero él era amigo del libertador. Más sin embargo al pueblo no le gustó. Es por eso de que él muere asesinado en la puerta de su casa. Algunos dicen que en la puerta, otros dicen que adentro, pero igual él murió asesinado en la puerta por gente que tenía mucho odio por ese apoyo o por esas relaciones que tenía por los españoles. Entonces Juan Eloy fue una figura muy importante para nosotros, que tiene que ver con la expedición botánica, que tiene que ver durante sus años en San Laureano, y su relación con los españoles y con el libertador. Sí, Hernán nos cuenta en esta investigación que el padre Juan Eloy Valenzuela tuvo una influencia muy fuerte en la formación académica de José Custodio Cayetano García Rovira. Por eso quiero preguntarte, Hernán, un poco que nos amplíes esta información. Bueno, para aquella época el estudio era un privilegio, ¿no? Entonces, en 1790, finalizando por ahí por los años de 1790, 1785, llega un fraile que se llama Felipe Munar a Bucaramanga. Este fraile, en una casa de techos pajizos, monta lo que llama una escuela. Eso lo nombra José Joaquín García en sus crónicas. En esa escuela, el padre Felipe Munar le daba clases a los criollos, a los niños, a los infantes criollos. Entre esos estaba José Custodio Cayetano.
Y de ahí es donde recibe en ese momento lo que llaman primaria, lo llamaban las primeras letras, así lo llamaban, las primeras letras como tal. Y este proceso de lectura y escritura se daba de una forma muy particular, con unas cañas, hacían trazos en la arena. La práctica de la escritura se hacía sobre arena. Más adelante les enseñaban a preparar unas tintillas y con plumas ya practicaban sobre hojas de plátano. Entonces esto era para decir que la educación pues cómo ha cambiado hoy en día, ¿no? Con todas las facilidades que tenemos, y en aquella época cómo era educarse y cómo era aprender a leer y escribir. Entonces digamos lo que ya estaban en una edad adolescente, ya estaban preparados para un proceso académico diferente, ya para un bachillerato. Y como lo comentaba don Giovanni Gabaza, era importante pasar a unos estudios más avanzados. Estos estudios no los podía dar Bucaramanga como tal. Bucaramanga pues era un caserío muy pequeño, la parroquia era muy pequeña y no contaba con estudios adecuados para eso. Entonces, ¿dónde se daban los estudios? En Bogotá. ¿Y quién era el referente? Pues teníamos un personaje importante que era el párroco, que era Eloy Valenzuela, como acá podemos ver el busto de Eloy Valenzuela. Entonces, Eloy Valenzuela, de esta manera, lo que hace es referir a José Custodio Cayetano para que estudie en el colegio de San Bartolomé en Bogotá. Entonces, acá tenemos un sello y un fragmento de la carta del colegio de San Bartolomé del año de 1796. Y para esto, para entrar acá, pues tampoco no es que fuera fácil. Para entrar al colegio de San Bartolomé se tenía que realizar un proceso. Entre esos procesos se tenía que mirar una genealogía, que fueran católicos, que no tuvieran mezclas con indígenas, no tuvieran mezclas con esclavos, que tuvieran económicamente, estuvieran pues bien plantados los padres. Y de esta manera, en el año de 1796, entra a estudiar en Bogotá, digámoslo así, en el mejor colegio de la época, y pues actualmente todavía sigue siendo un excelente colegio. Aquí nos está tocando el padre. Está firmando el padre lo que están diciendo. Entonces, nos acaba de decir Hernán que a través del padre Eloy Valenzuela, Custodio García Rovira recibe una beca para estudiar en el colegio San Bartolomé. El hecho de que él se formara en Bogotá marcó un hito en la vida de Custodio García Rovira, porque el 20 de julio de 1810, fecha que nosotros conocemos como el grito de la independencia, él estaba en Bogotá y él estaba fuertemente involucrado en la emancipación. Él hacía parte de ese proyecto emancipador. Entonces, quisiera, Giovanni, que nos contaras un poquito, nos ambientaras sobre los hechos del 20 de julio de 1810, porque ahí fue donde se dio inicio a la vida militar de José Custodio García Rovira. Bueno, vamos a hacer alguna claridad en hechos históricos que de pronto nos programamos y hay que ir más allá. Primero, en esa fecha ocurrió algo que conocemos como el florero de Llorente, pero ¿cómo llamaba Llorente? Entonces ahí nos quedamos cortos. Deducimos que Llorente es un apellido y él se llamaba José González Llorente. Entonces uno acostumbra a escuchar González como apellido, ¿cierto? Y resulta que hay muchos apellidos que fueron nombres, como Reyes. Reyes fue el nombre de los reyes. En este caso, José González Llorente era el nombre del propietario de esta casa. Y digamos que hay un hecho histórico que se relaciona con el florero de Llorente. Y nosotros nos acostumbramos a pensar de que, oiga, ¿cómo así que por un florero que no prestaron se generó la independencia? Y es simplemente, digamos que es como la identificación de un momento, porque esto era algo que se venía planeando de años atrás.
O sea, nosotros ya estábamos cansados de ser gobernados por los españoles y ya se venía preparando un momento preciso para que ocurriera ese deseo de libertad. Y fue precisamente en un sencillo momento del florero de Llorente que hubo una discusión, y durante toda la historia lo marcamos así, el florero de Llorente que no prestaron, pero era algo que se venía preparando lógicamente. Algo que tenemos que reconocer, a José Custodio, él tuvo el grado de general. General. Pero vamos a ver realmente quiénes eran los generales. Él sí tuvo educación militar, pero resulta que quienes hicieron la revuelta, los criollos, ¿cierto? Porque ¿de quién era el ejército? De los españoles. Entonces el ejército era español y tenía todos sus rangos dentro del ejército. José Custodio había hecho sus estudios militares, pero digamos que no era activo dentro del ejército, y él hizo parte de la revolución. Entonces la revolución eran unos ejércitos de criollos y tenían que nombrar quién mandara, porque debe haber una jerarquía para mandar, algunos con estudios militares y otros sin estudios. Hubo gente que por ser simplemente un gran hacendado o un gran empresario o alguien de confianza de los criollos, que fueron nombrados capitanes, generales, ¿sí?, para que dirigieran, pero no todos eran militares. En el caso de José Custodio tuvo su educación militar con los españoles, pero como ahora estaba con los criollos en la revolución, en la lucha por la independencia, pues a él lo nombraron general. Que haya hecho el grado de general con los españoles, no lo tengo claro, ¿sí? Entonces las fuerzas de nosotros, revolucionarias, independistas, eran criollos comandados por militares de la colonia española que hacían parte de esta revuelta porque habían nacido acá, hacían parte hacendados, empresarios, y vinieron militares de otras partes a comandar esas fuerzas. Bolívar venía de Venezuela, entonces así se formaron nuestras fuerzas para esta independencia. Hay algo que la gente extranjera viene y nos cuestiona, que por qué celebramos el 20 de julio como el Día de la Independencia, si el 20 de julio empezó con la batalla, la guerra, las guerras para obtener la independencia, y hubo varias batallas, perdón. Entonces realmente nuestra independencia, todos sabemos que se celebró 9 años después, el 7 de agosto del 2019. Entonces en Colombia tenemos esa particularidad, mucha gente de 1810, 1819, y tenemos esa particularidad que los extranjeros nos dicen que deberíamos celebrar el 7 de agosto como el Día de la Independencia, pero nosotros no celebramos el Día de la Independencia, celebramos el día del grito de inicio de buscar esa independencia. Esa es una particularidad que los historiadores de otros países dicen, pero celebran el inicio de la búsqueda de la libertad y no el día en que obtuvieron la libertad. Y eso es algo característico de esta fecha, de que nuestra fuerza realmente hubo muchos títulos ad honorem y los encontramos en la historia. Gente que no había tenido carrera militar, pero porque eran hacendados que manejaban grupos de trabajadores, le asignaban esos cargos como capitán, coronel, los mismos rangos que tenía el ejército español para poder comandar estas tropas. Sí, entonces nosotros celebramos desde 1810, pero fue en 1819. Efectivamente, como lo dice Giovanni. Hernán, entonces, ¿cómo es que José Custodio Cayetano García Rovira termina involucrado en las filas militares? ¿Cómo es que se da eso? Bueno, vean, los títulos que obtiene o los grados de estudio que obtiene García Rovira son títulos de bachiller en filosofía, bachiller en derecho y el grado de doctor en teología. Además, su interés por el arte y la cultura lo llevó a formarse en pintura y música, hasta culminar con un doctorado en Derecho. Entonces todos estos eran los títulos. En 1810, Custodio ya, pues digámoslo así, es joven y empiezan estos procesos independentistas, y de esta manera
empieza una formación militar, pero como lo explica don Giovanni Gabaza, ya por los criollos. En 1814 recibe un telegrama, no voy a leer aquí literalmente. En enero de 1814, el presidente Camilo Torres, reconociendo la importancia de su participación en la guerra, escribió una carta a García Rovira, en la que uno de sus párrafos rezaba: mi estimado amigo, tengo el gusto de verlo a usted ya de general. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él era una persona estudiada, una persona interesante, una persona que no estaba relacionada tanto con el arte de la guerra, pero por sus estudios y por su intelectualidad le dijeron: amigo, es importante, ya que usted tiene unos estudios, empiece a liderar ideológicamente este proceso independentista. Entonces, para ello también es importante que al mismo tiempo empiece una formación militar, y Camilo Torres lo empieza a forjar ya como militar, y en 1814 obtiene el título de general. De esta misma manera, en 1814, el 28 de noviembre de 1814, es nombrado como, digámoslo así, una figura que viene siendo presidente en este momento. Entonces viene siendo nombrado como miembro del primer triunvirato de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. ¿Y qué es lo que pasaba? Que es que en esa época los españoles venían nuevamente a la Reconquista. Entonces viene Pablo Morillo con el régimen del terror, y son momentos muy turbulentos. No había quien asumiera de esta manera, no había quien asumiera el liderazgo. Cada rato cambiaban la figura del que mandaba, y en un momento de turbulencia grande, fuerte, de desconcierto, de descontrol político, económico, cultural, social, pues García Rovira es encargado de manejar las riendas del ejército independentista, y en este caso vendría siendo el cargo de lo que hoy podemos llamar como presidente. Entonces, de esta manera podemos decir que José Custodio Cayetano García Rovira se convierte en el primer presidente santanderiano y el único que ha tenido Bucaramanga. Sí, de hecho para este momento, como lo decía Giovanni, el grito de independencia se da en 1810, pero la independencia se logra en 1819. Y en estos 9 años pasan situaciones como la Reconquista Española, que obliga a las tropas independentistas a organizarse de una mejor manera y a librar una guerra con muchas batallas. Una de ellas, la batalla en donde se conoce a José Cayetano Custodio García Rovira como el grito de libres, de firmes Cachirí. Esa es la frase icónica con la que se conoce. Esta batalla, que fue una de las batallas más importantes que tuvo esta guerra independentista, se perdió. Una batalla que él perdió. Quiero que, Hernán, preguntarte un poco por eso, porque finalmente con esa frase quedó inmortalizada. Firmes Cachirí es una frase de José Custodio Cayetano García Rovira, que dijo en un momento en donde iba perdiendo y finalmente perdió esa batalla. Ya para esto estamos en el año de 1816, y el 22 de febrero se concentran tropas realistas, tropas independentistas, y en un sector de Cachirí, cerca a lo que es hoy Cachirí, y se da una batalla. Esta batalla, pues digámoslo así, por desórdenes políticos y por desórdenes de guerra, efectivamente llegan los españoles
y con una mejoría en temas de logística, en temas de armas, en temas de hombres más preparados, obtienen una ventaja en la batalla sobre los independentistas. Empieza la guerra y empiezan a desbandarse de un momento a otro, despavoridos los independentistas, empiezan en desbandada a retroceder. Se comenta que Custodio García Rovira se paró en una piedra, en lo alto de una piedra, y con su espada pues les grita: firmes Cachirí. Entonces, pero de ahí pues nace y empezamos actualmente a analizar qué pudo haber pasado en la batalla. Entonces empezamos a analizar esa frase: firmes Cachirí. ¿A qué se debe firmes Cachirí? Pues primero que todo, los cachirís pues vienen siendo los personajes oriundos de la región, y estos no eran los que estaban combatiendo ahí, estaban combatiendo, era el ejército independentista. Entonces, por lo tanto, el firmes Cachirí no viene siendo adecuado, porque es como decir firmes zapatocas. Entonces, ¿eran los zapatocas o eran los cachirís en ese momento los que estaban combatiendo? No, eran personajes de diferentes regiones que hacían parte de un ejército. Entonces, ¿qué pudo decir él? ¿Qué pudo decir él? ¿Cuál fue la frase que pudo dar? Sí se sabe que se paró y que dio una frase. Entonces, analizando bien la frase, una frase más santanderiana y más del momento, pudo haber sido firmes carajo, o incluso una de más fuerza podría decir firmes hijos de. Entonces, claro, esas dos frases están más adecuadas a un momento en el cual pues están perdiendo la batalla, y les dice: venga, pongámonos las pilas, no nos rindamos y vamos adelante en la batalla. Entonces, independientemente de firmes Cachirí, firmes carajo o la última frase que comento, lo importante de esto es la forma de mando, y que el tesón del santanderiano, por un momento que pase las campanas, el tesón del santanderiano para afrontar este tema de la batalla. Entonces, como dice nuestro himno, ni un paso atrás, siempre a la guerra. Un mal que ha tenido nuestra historia es la transcripción, ¿cierto? Nosotros hemos visto la deformación de apellidos, la deformación de nombres, porque al transcribir documentos en la historia y actualmente, si un notario se equivoca, pues de una vez ya la persona quedó mal registrada. Y en cuanto al firmes Cachirí, no pudo haber una transcripción, porque él pudo haber dicho firmes, ¿y dónde lo dijo? En Cachirí. Entonces, nuestra historia se ha visto muchas veces afectada por las transcripciones. No pudo haber un error de transcripción donde que él dijo firmes, estando en Cachirí, y se fue generando esa malformación de la frase. Puede ser. Se analiza que tuvo que haber sido un poeta el que le puso la frase, pero sí se sabe y sí se tiene registro de que él se paró y dijo alguna de esas tres palabras, evocando que nos mantuviéramos firmes en batalla. Y bueno, independientemente de la frase que haya dicho, en junio de 1816, nuevamente José Custodio Cayetano García Rovira asume el liderazgo del naciente proyecto de país, de nación, y se desplaza hacia Neiva. En la página 19 de la crónica que está aquí en este momento, se narra lo siguiente:
Durante esa travesía se unió a la expedición la familia Piedrahita Sáenz, compuesta por don José Joaquín Piedrahita, doña María Petrona Sáenz y sus 5 hijos, 3 señoritas y 2 varones. En el páramo de Guamacas hicieron un alto en el camino para pernoctar en una posada conocida como El Tambo. Fue allí donde García Rovira, cautivado por la primogénita de la familia María Josefa Florencia, decidió pedir su mano en matrimonio. La joven tenía 24 años y él 36. La boda se celebró el 16 de julio de 1816 sin grandes festejos, pues la guerra no permitió tregua ni celebraciones prolongadas. Tras el casamiento, las huestes patriotas continuaron su marcha rumbo a San Sebastián de la Plata, mientras la familia Piedrahita los seguía a prudente distancia. Significa entonces que él se casa con María Josefa, ¿sí? Se casa 20 días después de haberla conocido. Este es un hecho importante en la historia de José Custodio, que me gustaría, Hernán, que nos ampliaras un poco. Sí, ellos se encontraban pues de lugar en lugar y estaban, digámoslo así, en ese momento estaban escapando de las fuerzas realistas y se encontraban por allá por el valle, en estos momentos por una zona cerca al valle, y como puede verse como puede decirse, en este momento se le une una familia y él queda enamorado y flechado de la señorita y la pide matrimonio. ¿Quién era esa familia? Era una familia que venía siendo perseguida desde Bogotá y decidió unirse a la causa independentista, pues porque ya los realistas, digámoslo así, los habían amenazado. Entonces de esta manera se casan de un día para otro. Me imagino que en una fogata, en la cena, le dice: bueno, a mí me gustaría casarme con la señorita, me disculpa usted, señor, y claro, general, usted es el presidente, en ese momento lo que llamamos el presidente, a sus órdenes mi hija, pero esta cuestión es compleja porque no hay celebración, como lo dice ahí, no hay tregua para una fiesta, para una luna de miel, sino que deben proseguir la marcha independentista. Pues Custodio Cayetano revelan su paraje, lo cogen en una emboscada y es capturado. De esta manera se desplaza a Bogotá, capturan al mayor jefe de la causa independentista en el momento y sin juicio ni nada es condenado de una vez a muerte. De esta forma lo llevan por las calles empedradas de Bogotá, hacen una procesión, todos se volcan a mirar que al líder mayor de la causa independentista lo van a ejecutar. Junto a él estaban otros 3 personajes, van y lo llevan a lo que llaman la huerta de Don Jaime. La huerta de Don Jaime es hoy en Bogotá, era el patíbulo y hoy viene siendo la Plaza de los Mártires en Bogotá. Aquí era donde digámoslo así, fusilaban a los independentistas, y de esta manera es fusilado y es dado de baja nuestro general García Rovira. Pero no teniendo, digámoslo así, necesitaban mostrar más escarmiento ante la revolución, necesitaban mostrar y generar más miedo. No siendo suficiente el fusilamiento, el cuerpo es colgado en la horca y puesto a vista del público para que todos puedan ver este espectáculo. De esta manera estaba la madre, estaban los hermanos de Custodio, estaba la esposa. Pues yo puedo imaginar el dolor acompañando al muerto colgando ahí toda la tarde. Piden permiso
lo bajan y es enterrado más adelante. Y bueno, de esta forma pues se va dando, digámoslo así, el legado de José Custodio Cayetano García Rovira, que muchas veces pues aquellos que estamos en Bucaramanga o que estamos en la provincia de García Rovira, ya por Málaga, llegamos y lo nombramos, el Parque García Rovira, nombramos el barrio García Rovira, porque así se llama el barrio del centro, nombramos la provincia García Rovira, que es la zona de Málaga, el colegio García Rovira, el INE se llama Custodio García Rovira, de Bucaramanga. Entonces, pero en verdad reconocemos quién es el personaje, reconocemos la importancia del personaje. Entonces, pues, toda esta trayectoria que tiene García Rovira nos lleva a identificar y a rescatar patrimonialmente cuáles son los hechos, cómo se han dado y cómo es que también, así como Francisco de Paula Santander, así como Simón Bolívar, así como Antonio Nariño ponen sus próceres, nosotros también tenemos nuestro prócer santanderiano y se llama, es de apellido García Rovira. Entonces, pues esta vendría siendo como la conclusión de nuestro proyecto, pero aquí no terminamos, ¿no? Aquí no terminamos. Sí, esto que nos narra Hernán, que sucede en 1816, hay que ubicarnos en ese momento histórico, ¿no? Estamos en la Reconquista, el régimen del terror de Pablo Morillo. España envía un reconquistado, Pablo Morillo, con la orden expresa de acabar toda situación revolucionaria y hacerlo con sevicia. Por eso era tan importante la captura de Custodio García Rovira, era el personaje más importante, era el presidente, era el líder, era el que habían nombrado presidente del naciente país, lo capturan, como nos narró Hernán lo asesinan, pero había que hacerlo a la vista del público y con sevicia, para evitar que otros se alzaran. Lo fusilan y luego lo cuelgan en la horca, finalmente lo entregan a su familia que lo puede sepultar, y queda escrita de esta manera una página más de nuestra historia. Se concluye así esta participación de Custodio García Rovira en la independencia, pero luego se decide colocar una estatua, que es la que inspiró esta crónica, en el Parque García Rovira, que de hecho lleva el nombre de José Custodio Cayetano García Rovira, y quiero preguntarte, Giovanni, ¿cuál es la historia de ese parque? Bueno, fueron 9 años de guerras por la independencia, para después pasar a que las guerras civiles entre conservadores y liberales, ¿no? Porque desde que logramos la independencia hemos estado en guerra, inclusive Bolívar Santander. Bueno, sin entrar en detalles, nosotros hacia el año de 1885, cuando todavía no éramos república, porque el nombre de República de Colombia fue a partir de la Constitución de 1886, entonces estamos hablando de una guerra civil de 1885. Antes de eso, la foto que vimos inicialmente, había un sector que era la plaza principal, en el nombre de la Constitución, pero después de esa guerra civil de 1885, el gobierno dijo: tenemos que buscar la paz y la concordia entre la gente, porque venimos de guerra tras guerra, liberales, conservadores, y busquemos una forma en donde el pueblo pueda tener una concordia. Y fue cuando ordenaron crear un parque. Nosotros no tenemos parques. Bucaramanga, la ciudad de los parques, no tenía ningún parque. Tenía la plaza principal y había generado otras plazas. Entonces resulta que por la calle 45, frente a la capilla San Juan de Dios y el cementerio y el hospital, había una plazuela que llamaban la Plazuela La Salud o la Plazuela San Juan de Dios. Entonces dijeron: es el lugar ideal para el parque, para el primer parque de Bucaramanga, porque no querían afectar la plaza principal. Y dijeron: ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces dijeron: pues el único mártir de la independencia
nacido en nuestra ciudad, José Custodio Cayetano García Rovira. Entonces, vamos a crear el Parque García Rovira, donde hoy es el Parque Romero. ¿Sí se han ubicado? 45. En la 45, frente al cementerio central, hoy encontramos el Parque Romero. Pero el proyecto era hacer ahí el Parque García Rovira. Pero ¿qué pasó? Vinieron más guerras y ese proyecto se volvió a estancar. Una guerra que no sé si la recuerdan, la de los 1000 días. Entonces ese proyecto de buscar el Parque La Concordia se vio aplazado. Cuando pasó la guerra de los 1000 días se retomó el proyecto, pero por cosas de la vida estaban remodelando el hospital y como que en la plazuela colocaron materiales, entonces nada que arrancaba el proyecto, y precisamente el gobierno municipal había acabado los comerciantes en la plaza central y decidieron moverlos a una casa de mercado que se llamó San Mateo, en la carrera 16. Entonces dijeron, venga, ya dejemos de tratar de hacer el parque allá arriba porque no se ha dado, ¿por qué no lo hacemos aquí en el centro de la ciudad? Reconozcamos que en aquella época las nomenclaturas que utilizaba Bucaramanga era a partir de la plaza principal. Entonces no era como hoy en día que son calles y carreras, sino decía tantas cuadras al norte, tantas cuadras al oeste, tantas cuadras al oriente. El punto de partida de la nomenclatura era la plaza principal. Entonces dijeron, no, pues hagamos ese reconocimiento a este mártir en la plaza principal y hagamos el parque allá. Pero si la foto no me engaña, ¿qué tanto era parque? ¿Qué tanto ven ustedes de parque ahí? Fíjense que hicieron un encerramiento, hicieron un pequeño parque, pero en su entorno seguía siendo plazuela. O sea, seguía habiendo espacio para que se reunieran los políticos, los militares. No había delimitado una calle. Entonces en 1907 sí se inauguró la figura de García Rovira, pero usaron un pequeño espacio. ¿Y por qué las rejas y la puerta? Porque como seguían las manifestaciones, cuando iba a haber una manifestación política, una parada militar, y una vez cerraban y le echaban candado para que no dañaran la figura, porque seguía siendo utilizado el espacio como plazuela. Coloquemos la siguiente. Ya después sí se volvió parque. Nosotros estamos analizando aquellas en un conversatorio que pasaron alrededor de unos 20 años. Estamos hablando que hacia 1930 ya tomó realmente la figura de parque. Antes era la figura del prócer en el centro, un pequeño espacio, pero ya se delimitó, cambió totalmente, se generaron las calles, entonces ya tomó más fuerza de parque. ¿Quiere hacer una Pero pregunta? me parece que las casas que están al lado de la iglesia todavía continúan, ¿no? Sí, lo que decimos es que digamos han cambiado mucho, han sido remodeladas, digamos que no están tan en su estado natural, porque primero con los servicios públicos pues ya han cambiado porque cambian la fachada, los accesos, todo eso, la creación de las calles afectan también las fachadas, los andenes. Entonces digamos que lo que más se ha conservado ahí es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Creo que la casa del libro total tal vez Sí, que al lado. Sí, era la casa de los Navas. La casa de los Navas conocida porque eran los dulces, eran los que en esa época tenían la principal fábrica de dulces. Dice la historia que cuando ellos cerraron, todos los empleados decidieron continuar con sus conocimientos y crear nuevas empresas de dulces, y son las que conocemos hoy en día. Dicen que los dulces conocidos de Bucaramanga, no nombro las empresas, pero todos ellos eran empleados de los Navas, y era la casa del libro total, era famosa porque era la casa de la familia Navas, donde está la empresa de los dulces. Se conserva la fachada como tal, lógicamente por dentro ha cambiado totalmente, pero lo que digamos que conservamos en la historia es la capilla, porque está su estructura, su cubierta, sus pisos, ¿sí? Todo lo demás pues ha sido remodelado. La alcaldía lógicamente no existía, pero aquí vemos lo que es la definición de un parque, que hoy en día se está perdiendo en muchos lugares de Bucaramanga, que es la naturaleza. Parque tiene relación
con la naturaleza, con lo verde. Y miremos cómo era la gran cantidad de matas, de árboles que se sembraban, y ese era lo primordial. Miren, hoy en día contamos con las palmeras, pero lamentablemente muchos parques de la ciudad se han visto afectados porque están endureciendo las zonas verdes. ¿Qué es endurecer las zonas verdes? Lo están volviendo plazas otra vez. Entonces, el Parque García Rovira, cuando ya fue delimitado y fueron trazadas sus calles, realmente fue un sitio donde el gobierno buscaba la concordia de sus habitantes, que se reunieran en torno a la naturaleza. Bueno, agradecerle a Hernán y Ángela por esta investigación y por esta crónica, a Giovanni por toda esta explicación que nos da, por esas imágenes tan maravillosas de Foto Gabasa que cordialmente cedió sus derechos de autor para que estén en esta crónica. Las personas que están conectadas en este momento y que nos están mandando mensajes a través de Facebook, que estamos haciendo transmisión, agradecerles por la participación. Vamos a terminar la transmisión en Facebook en este momento y vamos a dar espacio para que algunas personas aquí pues hagan sus comentarios, hagan sus preguntas y demás, para que conversen con la persona que hizo la investigación y también con Giovanni, que tiene pues tanta historia por contarnos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento para las preguntas del público. ¿Alguien quiere algún comentario hacer? ¿Alguna pregunta? Allá. Tranquila. Entonces el parque tuvo como 3 cambios así sustanciales, que fue uno en qué año, el pequeñito. 1907, yo. Fue cuando se colocó la figura de García Rovira, pero como realmente no era parque, porque es que fue un pequeño zona en el centro y seguía el entorno disponible para hacer manifestaciones, fue por eso que lo cercaron. No fue en 1907 que colocó la figura. Entonces uno dice, pero ¿por qué se enrejaba? Porque es que seguían las manifestaciones en el entorno. Es como decir, era el centro